¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Patrick y Jaime. Muy bien. Bien. Muchas gracias por la invitación. Venga, vamos a hablar de hipercrecimiento. Os voy a presentar para el cual me permitáis que lea. Jaime Medina. Ha construido su carrera en la intersección de estrategia y crecimiento. Pasó por McKinsey, o sea, un tipo listo. Lideró equipos financieros de alto crecimiento como en OnShock y GeoBlink. Y ahora lleva Startup CFO, Eso es. que es una empresa que hace CFO as a Service Eso es. y también ayuda a levantar dinero. Eso es. Muy bien. Servicios financieros en general, startups. Pedro, levanta dinero. Así que te ayuda. Muy bien. Bienvenido. Hi, Patrick. Patrick Vergareche fue vicepresidente ejecutivo del segmento de operaciones en Just Eat. Y también eras parte del board, así que sabes mucho de food delivery. Además, has trabajado en empresas como Google y en una startup que se llama One Finest Day, que debe ser un tema de hostelería, ¿no? Alojamiento, Alojamiento. short-term rental, que le llaman. Sí. Muy bien, muy bien. Y ahora estás haciendo un proyecto del cual no vamos a hablar porque todavía es secreto. Pero bueno, seguidlo en LinkedIn y podéis ver cuál es el nuevo proyecto. Bueno, vamos a hablar de hipercrecimiento, es lo que nos pidieron que querían hablar. Entonces, bueno, como Sami, estamos en el edificio de Sami y esto es una scale-up, pues vamos a hablar de hipercrecimiento, que es el que a mí me interesa, que es de la fase de startup a scale-up. Claro. Entonces, la primera pregunta sería, cuando pasas de esa etapa inicial de la compañía, donde todo el mundo hace de todo y bueno, ya tienes dinero y haces una ronda y tienes que empezar a organizar la compañía, pero sobre todo tiene que empezar a crecer el revenue del negocio. ¿Cuáles son las tres cosas principales que hay que tomar en cuenta o que pueden ser los problemas o que queríais comentarle a algún founder que esté en esa situación? ¿Arranco? Muy bien, pues bueno, yo creo que lo primero es, quizás suena un poco a obviedad, pero es tomar conciencia. Creo que en los procesos de hipercrecimiento es muy natural que te arrastre la corriente y que de repente mires para atrás y digas, joder, ¿cómo he podido pasar de 10 a 100? ¿No? Entonces, ese momento de tomar conciencia es crítico y ese para mí es el primer paso. Si no tomas conciencia, paras y reflexionas, tienes altas chances de pegarte contra la pared. ¿Cómo se lleva esto al terreno práctico? ¿No? Bueno, se lleva al terreno de la planificación. Es decir, cuando tú ves que tu máquina está corriendo 100 veces más rápido, lo que hay que hacer es parar, planificar, observar, analizar riesgos, oportunidades y, sobre todo, tomar la decisión de cuánto riesgo quiero asumir en esta nueva aventura, ¿no? Con lo cual, ese sería un primer bloque de tomar conciencia, ¿no? Lo segundo, diría, es cómo consigues controlar una máquina que de repente ha pasado de construir 40 tazas a la hora a construir 100. ¿No? Cuando tú en un proceso productivo, industrial, de repente le metes una doble velocidad, una triple o cuatriple velocidad, pues de repente te das cuenta que te faltan operarios, que hay que meter más material, que hay que engrasar la máquina. Y eso en el ámbito de la empresa creo que tiene dos patas fundamentales. Una es la financiera y otra es la operacional. La financiera es muy importante porque tus cash flows cambian, tu tipo de contratos con los clientes cambian, tus necesidades de financiación cambian y por lo tanto tienes que tener a alguien como Jaime que te ayude a decir... Estoy de acuerdo con esto. Mucho cuidado, Patrick, por el camino que vas te vas a quedar sin caja en el año 1, ¿no? Y tienes que empezar a pensar en tu siguiente ronda de financiación en el mes 6. Y como no lo hagas, igual llegas al año 1, has crecido un montón, pero te has quedado sin plata, ¿no? Y en el aspecto operativo, lo que en mi experiencia funciona es meter mucha tecnología en ese momento. Es mucho más fácil cambiar un proceso y hacerlo más escalable cuando eres pequeño que cuando eres grande. Entonces, de nuevo, hay que tomar conciencia, parar y hacer los ajustes necesarios a través de la tecnología para estar preparado para esa nueva ola. Y por último, y acabo, obviamente las personas, ¿no? El ámbito de las personas es crítico, es decir, como founder o como director general, tú de repente te vas a dar cuenta que algo a lo que no dedicabas tiempo, que eran las personas, de repente te ocupa el 50% de tu tiempo. ¿Por qué? Porque las personas quieren, los que llegan quieren conocerle al founder. Los que están quieren estar con el founder. Los que quieren feedback quieren hablar con el founder. Entonces, todo va a girar en torno, o mejor dicho,
el área donde mayor crecimiento de tiempo de dedicación va a tener cualquier líder que experimente un scale-up es sin ninguna duda la parte de personas. Vamos a profundizar entonces en la parte de personas, ya que como el tinglado lo pagan los amigos de Bluco, eso es lo que vamos a querer que hablemos, ¿no? Adelante. Entonces, a ver, Jaime, en este proceso que nos estaba describiendo Patrick, pues empieza a entrar un montón de gente en la organización. Gente a todos niveles, gente junior, gente senior, gente cara usualmente. O sea, sucede que tenías una cantidad de gente que ganaba muy poco, empieza a entrar C-suite. Entonces, eso tiene que ser una disrupción importante. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esa gente encaje en la organización o inclusive, más importante, ¿no? Por eso que encaje en la organización eso es lo que interesa a Blanca. Pero a mí lo que me interesaría es que esa gente sea productiva, ¿no? Que estamos contratando y que nos lleve al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente triunfe? Vale, es un problema hipertípico y que, bueno, yo sé hablar de mi libro y efectivamente eso, yo lo que tengo es una empresa de servicios de pues casi 40 personas, pero he visto muchas startups, sobre todo en fases iniciales y en ese paso de crecimiento, y ese es un problema que he visto casi siempre, sobre todo desde el punto de vista de fichar a talento, sobre todo joven, pero en general, que lo que hacen falta estos 6 meses no es lo mismo que hace falta los 6 meses siguientes o los 6 meses siguientes. Por tanto, normalmente hay un problema con los planes de carrera de las personas. Pongo un ejemplo que viví de primera mano. Cuando yo estaba en OnTrack, la estructura al principio estaba organizada por ciudades. Y una evolución típica para una persona de operaciones era, vale, ahora estás haciendo ventas en Madrid y luego puedes ser city manager de una nueva ciudad. Y mucha gente estaba motivada con ese plan de carrera. Pasan unos meses y, oye, ya no nos estructuramos por ciudades. Ahora nos estructuramos por país. Y el tipo que estaba con esa carrera de city manager ya no la tiene. O ahora se puede quedar en un limbo. Otro ejemplo. Primero, hay una fase, yo creo, post-Serie A donde te vienen súper bien, o seed Serie A, que te vienen súper bien perfiles consultores junior con ganas de comerse el mundo, etc. Y llegas a la siguiente fase y dices, bueno, pues muchas gracias. Ahora voy a traer al líder de la industria, que ahora, como tú decías, hay plata para traerlo y hay un proyecto para convencerle, y te quedas en el limbo también. Entonces, es un problema, en mi opinión, muy difícil de atajar, pero por tanto lo que hay que hacer es súper transparente, en mi opinión. Es decir, no es un truco por parte de la startup, no es una mentira que te han dado, es con la mejor intención, este es el plan que hay. Ahora, si la definición de startup es que es una institución con incertidumbre extrema, pues no sabemos lo que va a pasar. Ni lo que es mejor, ni para ti ni para la empresa en general. Entonces, en mi opinión, es transparencia. Decir, oye, a día de hoy este es el plan. Y esta es la intención. Pero como en casi todo, al final, un tema de transparencia y de alineación del empleado con la empresa me parece fundamental. Aquí hay un tema que os planteo a los dos a ver si sabéis, ¿no? Que, como comentabas al principio, el perfil que necesita la startup es este perfil generalista, consultor quemado de McKinsey, que sabe hacer de todo, ¿no? Pero a medida que pasas a esta siguiente etapa necesitas especialistas. Y eso está claro, ¿no? Entonces se va la scale-up ahora a buscar al que más sabe de ventas. Pero que me parece a mí que se olvidan de este otro tema que tú estás hablando, ¿no? De que hay que tener una serie de softies que son, oye, aparte de saber de ventas, tienes que poder gestionar esta ambigüedad, entender que el plan de carrera no está definido. ¿Eso cómo se gestiona en esta etapa? Yo diría con perfiles flexibles, sobre todo. O sea, de nuevo, si estás montando una institución con incertidumbre extrema, por definición, insisto, hablando muy de startups, que es el campo del que yo conozco, me importa muchísimo más que esa persona sea flexible y hoy pueda hacer un buen trabajo aquí y un buen trabajo allí para ayudar en donde haga falta, que el teórico conocimiento muy experto de la industria que vendrá más adelante. Y que, por cierto, también tiene que mantener flexibilidad. Okay. Eso, yo me acuerdo también justo cuando entré en OnTrack que decía, oye, ahora es muy divertido, pero cuando nos estabilicemos, ¿qué? Y me contestó el CEO, ¿tú crees que Uber a día de hoy consideran que están estabilizados? O sea, dice que cada día lanzan una línea de negocio nueva, que cierran un país, que abren otro y tal. Entonces, incluso ese perfil de industria grande que traes cuando hay dinero, etcétera, también tiene que tener una flexibilidad espectacular. Yo quizás añadiría a la flexibilidad el buscar gente que ya estaba en esa etapa. He visto muchas veces cometer el error de startup del ámbito del food delivery que contrata a un tío que ya lleva 10 años en el food delivery, pero ha estado en la última fase del food delivery.
Con lo cual En el Corte Inglés. no es aplicable. Estaba en el Corte Inglés. Ha estado llevando operaciones en el Corte Vale. Inglés en el ámbito de las Smile. Vale, ¿no? vale, ok. Entonces es fundamental que en el currículum se destile si realmente esta persona ha estado en esa fase, del 1 al 10, del 0 al 1, del 10 al 100, y no caer en la titulitis, ¿no? Porque ese es un error caro y muy difícil de arreglar. Oye, pero ¿y ese dinero de la ronda cómo nos los gastamos? O sea, ¿nos los gastamos contratando programadores que saquen el producto más rápido o nos los contratamos en C-Suite? Porque yo veo y conozco unas historias que en mi podcast puedes escucharlas, de que con la ronda se van a contratar el C-Suite que dura un año hasta que el tema no tira o viene alguna dificultad y es lo primero que sacan de la empresa. Entonces, a nivel de people, ¿vale la pena gastar la ronda en people? ¿En qué tipo de people? Etcétera, etcétera. Bueno, yo diría, generalmente en los P&Ls de los clientes nuestros, el 80% de los gastos fijos son personal. Y yo diría que en general una ronda, otra discusión es qué nivel de personas, pero normalmente es crecimiento en ventas y marketing y crecimiento en producto y tecnología. Lo que es verdad es que la cantidad de trabajo que hacer es infinita, literalmente. O sea, si de verdad una startup coge su visión o su misión y dices, pues venga, por ello, le das dinero y la cantidad de trabajo que hay por hacer es absolutamente infinita. Entonces, un error que se comete muchas veces es o fichar demasiado rápido o querer fichar demasiado rápido, que no es tan fácil. Ponía el otro día un ejemplo de un cliente que eran 30 personas y me dijo que iban a fichar a 50 en 3 meses. Le dije, no lo vas a hacer para empezar porque no te da tiempo de teléfono. Recruiting Services de Luco. El 50 lo quiero ver en 3 meses. Después me vas a pagar tú, ya van 2. Pero harían bien diciendo si fichas a 50 en 3 meses, destrozas la empresa muy probablemente. Es verdad. O sea, tendrás que fichar al manager que se habitúa a la empresa, que entienda y define una estrategia y ficha un equipo acorde. Por ejemplo, tendrás que mantener la cultura del proceso, que es un melón que bueno, ya hemos hablado mucho en la mesa anterior, pero que hablaremos también después. O sea, que esa cantidad de trabajo infinita muchas veces se traduce en un hiring descontrolado y, por cierto, muy pocas facturas en una empresa son más caras que el coste medio de personal. Entonces, luego, muchas veces viene pues el acordeón, el tener que después recortes, que esos sí que pueden destrozar la cultura y que son muy traumáticos muchas veces para los fundadores, para los inversores totalmente, etcétera. Entonces, pues eso, el gastar dinero en la ronda en personas bien, pero no hay que pedir ni cuanto más mejor y habrá que fichar con cabeza, siempre. Yo sí creo que la IA aquí marca un antes y un después, ¿no? Si miráis las startups, por ejemplo, en Silicon Valley, las grandes, las que han tenido, ¿no?, crecimientos de 100 millones de euros en un año, una métrica a la que presumen mucho es ingresos neto por empleado, ¿no? Entonces, esto, a riesgo de que Pedro no me vuelva a invitar a un evento, significa que puedes hacer mucho más con muchas menos personas. Y esto creo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la industrialización, obviamente, donde los mismos procesos se pueden hacer con menos gente, pero creo que el cambio exponencial que produce la generación IA es brutal, ¿no? Y luego quizás un truco, más de financiero perro viejo, creo que es muy importante cuando tú miras tu P&L que tu línea de gross profit, o sea, tu margen bruto, siempre crezca por encima de la línea de staff. Es decir, que está bien que tú tengas en tu planteamiento que obviamente en los primeros 6 meses o un año de la fase, pues normalmente tienes que atraer a gente, contratar a gente para poder precisamente coger esos ingresos, pero es muy importante que te mantengas disciplinado, ¿no? Porque si tú llevas 2 años donde tu línea de staff crece más que tu gross profit, lo que vas es una P&L que no es sostenible. Esto yo lo he visto en el delivery, porque el delivery es una industria con márgenes muy estrechos. Para que os hagáis una idea, en el año de la pandemia, en el año 2020, que yo era director general de Just Eat, incorporamos 10.000 restaurantes a la plataforma, que eran los mismos 10.000 que habíamos incorporado los 9 años antes. Claro, eso te lleva a una necesidad, porque no había IA en aquella época, a meter muchísima gente, que de repente cuando bajó el efecto champán, si me permitís el comentario, porque realmente fue un horror la pandemia, pero es verdad que en el delivery fue espectacular el crecimiento. Luego nos encontramos con una estructura de costes inmensa, con un montón de personas que ya no hacían falta, ¿no? Entonces, hay que calibrar muy bien esa misión de la P&L con tus modelos, con tu financiero, para no pasarte de frenada. En línea con eso, en esta etapa pasamos también de un modelo founder-led a un modelo donde hay ejecutivos, ¿no?
Y claro, los ejecutivos cuando vienes y les pagas más, no vienen a que les diga el fondo lo que tienen que hacer, vienen a mandar en su área. Entonces, ligando eso con la situación que describe Patrick, de que la empresa tiene que crecer más rápido que los ingresos que la gente, que en realidad lo que estamos diciendo es poner orden, ¿no? Poner orden en el desorden que es siempre una startup. Entonces, ¿cómo es esa relación entre estos ejecutivos y los founders? O sea, eso hay manera de encauzarlo, cómo se encauza. Danos un poco de tips concretos de cómo hacemos que eso funcione. Que usualmente serán ejecutivos mayores, aparte, que los founders, con otro tipo de experiencia, etcétera, etcétera. Sí, yo ahí, basándome en varios ejemplos de haberlo visto hacer bien y mal, a mí el punto que me ha parecido óptimo, y estoy pensando en una empresa concreta, es el decir, oye, mira, si yo me traigo a Ronaldo, a Modric y a Messi, pues decirles cómo van a tirar las faltas, decir, oye, mira, mejor da 3 pasos, tal, luego uno a la izquierda, no tiene excesivo sentido. Entonces, y tampoco es una persona probablemente que necesite un management a nivel personal, de carrera, etcétera, de motivación. Estoy pensando en ese tipo de perfil genuinamente senior. Y efectivamente, y en valor objetivo, más senior que el founder, en muchos casos. Pero volvemos al punto, oye, aquí hay una manera de funcionar en esta empresa. Y va alineado con lo que decía Patrick de ayuda si ya ha estado en una posición parecida. Pero en mi opinión, y eso, y luego entraremos más en la cultura, pero si es una cultura muy clara, muy fácil de comunicar, que no sean 15 valores ni cosas así, que sean 3, y que sea coherente, es decir, aquí funcionamos así, lo que tiene que coger es, vale, Ronaldo, que resulta que en este equipo se entrena a las 8 de la mañana. Vale. O que al final de cada entrenamiento, los últimos 30 minutos, tiramos faltas. O nos decimos a todos feedback. Vale, entonces déjale jugar como Ronaldo, pero el tío no puede no aparecer a las 8 de la mañana en ese entrenamiento, no puede no tirar faltas al final. Entonces, en ese aspecto, eso, las culturas además, en mi opinión, casi nunca son mejores o peores, o sea, son claras, es decir, oye, tú tienes que encajar aquí, tiene la persona que encajar aquí y que sea una manera muy, muy clara de funcionar. Si te traes a Ronaldo y el tío dice, acepto funcionar con este esquema, debería salir bien. Sí, quizás aquí por añadir lo que dice Jaime, 2 ideas, ¿no? Una es, tienes que tener muy claro cuáles son los procesos core de tu compañía en los cuales tú tienes probablemente más capacidades que el mercado externo, porque has profundizado mucho en un área y has generado una serie de competencias y de IP, si quieres, que son únicas. Eso hay que protegerlo y hay que hacer que la gente de abajo suba, versus aquellas áreas donde pues no has tenido ocasión de desarrollar, ¿no? Y esos son los perfiles que hay que buscar fuera. Y en ese equilibrio de incorporar a gente de fuera y hacer crecer a gente de dentro, para mí es una de las claves para proteger la cultura, porque ya empezamos a hablar de cultura, a mí también me ha salido Jaime, porque claro, el riesgo es cómo la proteges, ¿no? Y yo creo que para protegerla hay que mantener ciertas raíces de tu talento que ha estado siempre ahí, que ha estado contigo en el camino, con perfiles nuevos que te puedan llevar a la siguiente fase, ¿no? El segundo tema es cuál es el rol de los founders. Bueno, aquí yo creo que hay muy buenos ejemplos. Yo, por ejemplo, en Google, que trabajé 5 años, me pareció impresionante cómo Larry Page y Sergey Brin, todavía hasta el año prácticamente 2020, seguían aprobando todos los roles, ¿no? O sea, ¿cuál es la herramienta más poderosa para proteger la cultura? Pues el talento que entra. El talento que sale y el talento que entra. Si tú eres un founder que tienes la cultura, está muy arraigada en ti, creo que es muy importante que sigas muy involucrado en el área del talento, ¿no? Y en el área de la contratación. Y Larry y Sergey firmaban cada contratación. Es decir, yo me acuerdo que después de las 7, 8 entrevistas, hubo un momento que Larry Cosmas me dijo, bueno, ahora ya este tema está con Larry y Sergey, ¿no? Y tú eres un pringao de Madrid y resulta que tu oferta la va a probar Larry y Sergey, ¿no? Y el segundo tema es la visión. O sea, la visión es algo que las empresas, las startups ya en ese momento es muy difícil que vaya a cambiar la visión. Otra cosa es del 0 a 1, donde todavía igual estás pivotando. Pero si estás en una fase scale-up, la visión se trata de protegerla, porque eso es lo que ha atraído a la gente antigua y es pronto lo que va a atraer a la gente nueva. Y ahí pues hay muy buenos ejemplos también, ¿no? Vuelvo a Larry y Sergey, cada jueves en Mountain View hacían un all hands semanal, ¿no? Te estoy hablando del año 2000... No sé, hasta el año 2020 y algo, que entró Sundar Pichai, y los tipos se ponían ahí con sus cervezas
y te contaban cómo había ido la semana y te recordaban la visión y esto ya era un monstruo, era una empresa gigante y los dos tipos, ¿no?, hacían esos hands y todos nos conectábamos online para escucharles, ¿no? Entonces, yo, por responder a tu pregunta, creo que es muy importante que el founder esté sobre todo, o el líder, muy centrado en esas dos áreas, ¿no? La parte de protección de la cultura y la parte de visión. Vale. Como último tema, enganchándome a esto, hablar un poco de la cultura y la visión, ¿no? Voy a tirar un poquito de anécdota personal. Como vamos rápido, mi mujer se compró un iPhone, entonces nos regalaron 3 meses de Apple TV que nunca había visto. Entonces me tiré un maratón de We Crash. ¿La habéis visto? No, pero... Bueno, es la serie de WeWork. Sí. Entonces aquí pasaban cosas muy interesantes, ¿no? Hablando Está de muy founders. Aquí había un founder que él tenía su visión de lo que quería hacer la empresa. Y claro, y entonces la misión de la empresa era vamos a elevar la conciencia del mundo con los coworking. Y hay una escena muy interesante donde han contratado a una tía súper potente que lleva toda la parte de brand, culture y no sé qué. Y llega la mujer del founder y dice, no, tú te vas porque tú no entiendes a la compañía porque yo soy el alma de la compañía, ¿no? Ya son realidades de las startups, ¿no? Entonces, después de tirar esta anécdota, mi pregunta es, ¿por qué hay que conservar la cultura de la startup, ¿no? O la visión de la startup. O sea, esa visión que te llevó de 0 a 1 o de 0 a 20, y esa cultura tiene que ser necesariamente la que te va a llevar de 20 a 100 o de 100 a 200, o eso cambia y evoluciona. ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre esto? Te diría un par de cosas. Uno, este tipo de cosas como los valores o la misión o la visión, en mi opinión, sí que se pueden cambiar, pero mientras estén lo seguimos. Es decir, la Constitución es la Constitución y todas las leyes las haremos acorde. ¿Que votamos una reforma? Fenomenal. Y ahora votaremos por la nueva, de acuerdo a la nueva Constitución y las nuevas leyes de la nueva Constitución. Entonces, sí que creo que puede haber cierta flexibilidad, pero la que haya en cada momento se cumple. O sea, eso claramente. Y luego, lo que comentabas de los fundadores, yo creo que sí que permea, incluso después de meter un C-level gordo, incluso en empresas muy grandes, la cultura de los fundadores o del management. Es verdad que en las startups en las que estoy yo son los mismos, pero bueno, en Google no, llega un momento dado. Permea toda la empresa. Y os pongo un ejemplo. Una antigua clienta mía, Cristina Sancho, ella había trabajado en Seattle en Amazon y en Netflix en Europa, al lado del CEO. Y comentaba que en Amazon, por ejemplo, que Jeff Bezos estaba en un edificio aparte y con 3 puertas entre medias y varios guardaespaldas en cada una, y que en Netflix el CEO estaba en mesa corrida, como en la pradera, con todos los demás. Como diferencia de cultura. Pero luego, por ejemplo, decía que incluso en Amazon, que son 2 millones de personas o algo así, que se notaba si Jeff Bezos se había divorciado, estaba con la nueva, o se había casado con la nueva, etc. Esto en 2 millones de personas. O sea, entonces, no conozco el caso de un corporate tan grande, nunca he trabajado en una empresa así, pero desde luego, ese estado, y por cierto, la imagen que refleja ante los demás, esa cultura, esos valores de verdad, y de nuevo, si están alineados de verdad con los de la empresa, de los fundadores, insisto, /management, cascadean y van a seguir influyendo. Intentar remar en contra va a acabar mal. Sí, estoy de acuerdo con Jaime, sobre todo cuando los fundadores tienen todavía un rol activo, ¿no?, en la compañía. Yo añadiría un elemento más, Joseph, que es la cultura hay que protegerla por los empleados que están. Es decir, en procesos de fusión, por ejemplo, Mané, que Pedro hablaba antes, crecimientos inorgánicos, si tú de repente le metes una oleada de nueva gente a la compañía, los empleados que estaban antes no van a estar a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que el argumento de proteger la cultura es por proteger a tus empleados. Los empleados no van a querer de la noche a la mañana cambiar, asumir un shock cultural y se acabarán yendo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que no es tanto para proyectarte al futuro, porque es verdad que hay elementos que van a tener que cambiar. No es lo mismo trabajar en una empresa de 100 empleados que de 8.000 o de 2 millones como Amazon, pero ojo, ¿no? Porque quieres mantener a tu talento inicial, ¿no? Empezando por los founders. Muy bien. ¿Preguntas para nuestros invitados? Yo tengo aquí al jefe de recursos humanos externos de nuestra empresa hace 4 años, o sea que tengo un examen más complicado. Tú no puedes.
soy Gabriel Cuervo. Muchísimas gracias a Pedro por invitarme. Me insistió mucho para que viniera porque tenía otro compromiso y no me arrepiento nada de haber dejado el otro compromiso para haber venido aquí. Me ha encantado la primera mesa y me está encantando la segunda. Yo trabajo en el área de innovación, ¿no? Que tiene mucha relación con el área de personas, ¿no? con vuestros perfiles. Y os quería preguntar acerca de lo que comentaba Patri y Jaime, primero, del momento de tomar conciencia, ¿no? De ese crecimiento, ¿no? de las startups, ese momento en el que tomas conciencia de que vas a crecer mucho, ¿no? Y asesoras, ¿no? Al equipo directivo, al founder, de, oye, va a pasar esto en 6 meses, en 8 meses, tienes que meter tecnología, tienes que estar preparado para esto. ¿Cómo de fácil es esa primera conversación y luego cómo son de receptivos hacer ese seguimiento, ¿no? Porque, claro, entiendo que esa planificación, ¿no, Patrick, que proponías? Yo vas a hacer esta planificación para estar preparados para lo que viene, ¿no? La primera conversación debe ser muy sencilla, te debe decir los founders y ¿no? el equipo directivo que sí, que lo van a hacer, pero luego hacer ese seguimiento, ¿no? Sí. Y cumplir los hitos me imagino que será complicado. Y Jaime, hablabas del tema del feedback, ¿no? De lo importante que era dedicar tiempo, ¿no? A dar feedback a los empleados, que todo el mundo quería hablar con el founder, con el equipo directivo. Eso es lo mismo, claro. O sea, que decir, entiendo que el founder, el equipo directivo, dedicará mucho tiempo pues, a hablar con determinados, ¿no? equipos, pues el de tecnología, el de ventas, el de marketing, ¿no? Porque vienen los ingresos por ahí. Pero a lo mejor hay otras áreas por hablar, pues a lo mejor el equipo de personas, pues que a lo mejor el founder no le dedica tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo conseguís que haga eso o cómo lo intentáis? Ya está. Pues gracias por la pregunta. Voy por la primera si quieres y luego a Jaime le dejo la segunda o bueno, luego hacemos ahí un totum. A ver, requiere disciplina, es decir, ¿no? Tu pregunta es, vale, lo pongo en un plan, pero luego cómo me aseguro que estoy, primero, que compro ese plan y segundo, que lo estoy siguiendo y que estoy tomando, ¿no? acciones correctivas si ese plan se desvía. Entonces yo creo que requiere disciplina. Creo que es Warren Buffett que dice que lo que diferencia un buen líder de un mal líder son básicamente 2 cosas, que es la planificación y la comunicación. Es decir, si tú no estás dedicando una mayoría de tu tiempo como CEO o como founder a la planificación, estás jodido. Porque tú vas a ser la única persona que puede tener una mirada al futuro cross-funcional, ¿no? Los demás van a aportar una mirada verticalizada, su área de expertise y tal. Entonces requiere disciplina, requiere incorporar a gente, a un Jaime o alguien de su equipo que va a ser ese martillo pilón que va a estar contigo cada 3 meses diciéndote, oye, Patrick, vamos a sentarnos, vamos a revisar estas hipótesis, ¿no? Aquí habíamos marcado estas 30 hipótesis, cómo se están moviendo estas 30 hipótesis a lo largo del tiempo y ya lo miro yo, pero vamos a sentarnos y te lo voy a contar, ¿no? Y tercero, tiene que haber una toma de conciencia del founder de que quiera vivir esa etapa. O sea, yo creo que es perfectamente razonable que un founder o un CEO decida, mira, yo aquí ya no quiero estar. Yo mismo, no tiene nada que ver, pero bueno, tiene que ver. Yo soy vicepresidente ejecutivo de Just Eat durante 3 años, miembro del Comité Ejecutivo Global, y en el año, a finales del 2024, decidí que en el 2025 me iba. Pero bueno, ¿por qué te vas? Pues porque, ¿no? Porque sí, porque va a haber un proceso de consolidación y no me apetece ahora, ¿no? meterme en otra, renovar mis votos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber esa conciencia de si te apetece o no te apetece, ¿no? No sé si Jaime quiere añadir algo más. Sí, yo te diría una parte en plano financiero y otra parte en el humano. En el plano financiero, por lo menos ahí sí que poniéndome vertical sobre mi área, las cosas tienen que tener un retorno sobre la inversión. Esto es súper habitual con founders nuestros que, imagínate, llevan vendiendo a 10 nuevos usuarios al mes los últimos meses y siempre desde el mes que viene van a ser 12, 14, 16, 18, 20. Siempre, desde el mes que viene, invariablemente. Y entonces ahí nosotros decimos mucho la pregunta de ¿por qué? ¿Cuál es el gasto asociado a esto? Oye, no, es que estos 3 tíos van a desarrollar esta funcionalidad que creemos que va a subir tanto la retención de usuarios, por ejemplo, o la adquisición en ese caso. Entonces, con todo el personal tiene que ser así. Y si quieres lanzarte a un proceso de expansión grande, eso después de una ronda de financiación, duplicar el equipo, lo que decías, cuando somos 10 y sabemos que vamos a acabar siendo 100, ese control es facilísimo si no hay un seguimiento constante.
que efectivamente de repente miras por la puerta, entran 6 personas que no te acuerdas quién ha fichado ni cuánto costaba cada uno. Descontrol. Eso es. Y luego en el plano humano creo que se gana muchísimo. Igual es mi estilo personal, que no tiene por qué ser el estilo que funcione, igual que Amazon y Netflix tienen culturas opuestas. Y las dos funcionan bien. Pero creo que se gana muchísimo diciendo oye, no sé qué va a pasar. O sea, no lo sé. Pero hablemos todas las semanas, efectivamente, en línea con lo que comentabas. Es decir, no sé cómo va a ser la empresa cuando seamos 100. Sé que hoy somos 10, sé que en 6 meses, exagerando, por lo que decía antes, o en un año, seremos 50. Y no sé muy bien cómo van a encajar todas las piezas. Ahora, eso sí, asegurémonos de que siempre hay la máxima visibilidad de que lo que tengo en la cabeza yo y lo que tienes tú lo vamos alineando o lo vamos hablando, etcétera, a lo largo de todo ese año. Yo creo que con eso se gana muchísimo. Gracias. Mencionaste, Patrick, en un momento que cuando tú adquieres tienes que proteger la cultura, que básicamente quieres retener a tus empleados. Sami justo es una empresa que está haciendo mucho crecimiento. Entonces hay un equilibrio que se tiene que alcanzar entre cómo haces, o sea, voy a tocar ambos puntos, ¿no? Uno, ¿qué cultura estás priorizando todo el tiempo? Porque también tenés que las que adquirís en algún punto integrar, y por supuesto tenés que comprar considerando la cultura, pero la cultura nunca va a ser la misma. Entonces aquí, pues, tips prácticos en vuestra experiencia que creáis como que funcionan. Y vuelvo al punto que decías, la Constitución es la Constitución, pero se reforma. Pero la Constitución no se cambia cada 3 años, vamos a ver. O sea, entonces, ¿hasta qué punto uno puede estar evolucionando en el sentido neto de cambiar? Porque por supuesto la evolución es propia en sí mismo de las culturas y de las empresas, pero los cambios pueden ser más o menos radicales. Entonces, como esto acompaña este crecimiento inorgánico, ¿no? Y por ser muy explícita, como tips muy prácticos que en vuestra experiencia sean como cosas que hacer o cosas que no hacer, ¿no? Como que desde Sami podemos decir, aprendemos esto y vamos a tener la cuenta. Sí, pues bueno, yo os puedo contar mi experiencia, algunos tips, ¿no? Y gracias por la pregunta. Basada en mi experiencia de Just Eat. Just Eat era una empresa, una startup que nace en Dinamarca en el año 21, perdón, el 2001. Hace una expansión espectacular, sale a bolsa en el año 2015. En el año 2021 se fusiona con nuestro primo holandés que se llama Takeaway. Y luego con otro operador, Grubhub americano, en el mismo año. O sea, hicimos 2 fusiones, yo creo que es récord de fusiones por tamaño, por market cap. Y finalmente nos acaba de comprar Prosus y están sacando a bolsa, están sacando a Just Eat Takeaway de bolsa, ¿no? Vamos a estar bajo el paraguas de Prosus. Entonces, 2 cosas que yo he visto funcionar en ese proceso tan dramático, en el fondo, si lo piensas, la generación de valor ha sido espectacular, pero la transformación ha sido tremenda, ¿no? Entonces, por un lado es, ¿cuál va a ser el modelo organizativo target? Porque no es lo mismo hacer un modelo organizativo centralizado que un modelo organizativo descentralizado. Te pongo el contraejemplo. Cuando Delivery Hero compra Glovo lo mantuvieron muy independiente. Se conectaban con ciertos componentes tecnológicos por API, pero en general Glovo tenía muchísima autonomía. Y si estuviera aquí algunos fundadores de Glovo o directivos, te dirían que ellos se mantuvieron muy independientes. No fue mi experiencia en Just Eat. ¿Por qué? Porque el modelo de la fusión con los holandeses era muy centralista. Entonces era como que Just Eat tenía que migrar a la cultura de Takeaway. Esto hacía que los de Just Eat igual no estábamos tan contentos, los de Takeaway estaban encantados, ¿no? Entonces, entender ese target modelo organizativo en Sami creo que es muy importante. ¿Dónde vais a querer ir? ¿Queréis ir a un modelo centralizado o descentralizado? Y el segundo tip que te lanzo es las transiciones, si son lentas, mejor. Sobre todo si son de perfiles muy altos y de perfiles de líderes, porque la agenda en general tiene resistencia al cambio, y creo que si haces una política de mucha comunicación y hacer transiciones más dilatadas, por ejemplo, mi transición de Just Eat han sido 9 meses. Comunico en octubre, me voy en junio. Eso da amplio espacio para que se incorpore la nueva persona, hagáis los intercambios que tengáis que hacer, la gente se acostumbra al nuevo, etc. Entonces, yo te lanzaría esos 2. ¿Cuál es el modelo organizativo target, post proceso de consolidación? Y, si puedes,
hacer transiciones lentas y planificadas y muy comunicadas. Yo te diría, en todo lo que sea fusiones, etcétera, me fío 2000 veces más de Patrick que de lo que pueda decir yo por leer el periódico. Pero sí que te diría de un ejemplo, o sea, de una parte que sí que he llevado yo, que he visto también en muchas startups y que es análoga, que es internacionalización. Ahí la experiencia que yo tengo es mucho más difícil de lo que parece y la diferencia cultural básica del país es enorme. O sea, yo abrí una oficina en Alemania que años después tuve que cerrar. ¿Por qué? Pues porque siguiendo el ejemplo que antes decía la cultura, pues porque ellos estaban a las 8 entrenando cuando el entrenamiento era, o yo creía que era a las 10, con un cliente, cuando hice A yo interpretaba B y en realidad era C, y en eso sí que en internacionalización he visto a muchísima gente creer que es fácil hacer esa mezcla. Por eso me lo ha recordado tu pregunta, de cuál es nuestra cultura de empresa, pero hay una cultura en el país. Que efectivamente es eso, si no hay un alineamiento total o si no consigues llegar a un punto común muy, muy clave, es muy fácil infravalorarlo y es muy fácil que ese sea después el origen de un fallo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes del cierre de Pedro? No, yo voy a hacer una pregunta. Por eso, la última, si había alguna antes. Blanca tiene una. Es que no me dejas, tío. No, por favor, sáqueme a este señor de acá que no me deja aquí gestionar la mesa. Patrick, hablabas antes, ¿no? Hablabas de la cultura y de cómo la cultura tiene que proteger o debe proteger a la gente del pasado, ¿no? O a toda esa gente que sigue en la empresa, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia en momentos de hipercrecimiento donde efectivamente sí tenemos que proteger a esa gente, pero no tengo los managers que debería de tener? Los equipos no van a la velocidad que deberíamos de tener. Las expectativas por las que contratamos hace 3 años no son las expectativas que tenemos hoy. ¿Cómo has vivido tú esos procesos de transformación y, por lo tanto, también de impacto, ¿no? En toda esa gente del pasado, sí, ¿no? Que algunos sí disfrutan el proceso y son capaces de adaptarse, ¿no? a esas transformaciones bestiales, y otros no. Y cómo minimizar el impacto de eso en esa cultura, ¿no? Muy buena pregunta y muy difícil. Yo creo que lo primero es darte cuenta que hay gente que vas a tener que dejar que se marche. Lamentablemente, y esto es durísimo, ¿no? Cuando tú llevas una compañía 8 años o la has fundado, que yo estoy ahora en ese proceso aprendiendo, con lo cual no tengo ese problema, tengo el problema contrario, que es cómo arranco y con quién arranco y tal, pero ponerme por petigueras, llega un momento en el cual la gente que te ha llevado hasta el punto en el que estás no es la gente que te va a llevar al punto siguiente. De hecho, los skills, el conocimiento que te ha llevado al punto actual no te va al punto futuro. Entonces, lamentablemente vas a tener que soltar lastre, entre comillas, y hay gente que vas a tener que dejar que se vaya. Aquellos que tienes claro que quieres que se queden, primero tienes que hacer un ejercicio de autoconciencia de que los quieres retener, ¿no? Volviendo antes que hablabais de la retención, y lo que funciona bien, que lo he visto bien hecho y mal hecho, es involucrarles en ese proceso de cambio. O sea, si hay que cambiar ciertos elementos de los procesos o de la cultura, la comunicación es crítica. Vuelvo al ejemplo de Larry Sergey. Larry Sergey, cada semana el jueves, se dedicaban 1 hora a contar qué había pasado en la compañía, qué está cambiando, y nos devolvían a la visión original, ¿no? Ese proceso de comunicación continua, involucrando a las personas adecuadas, creo que es algo que no lo es todo, pero que desde luego es una condición absolutamente necesaria. Sí. No sé, Jaime, si... Bien, yo es que quiero dejar a Pedro ya hacer la Sí. pregunta. Pedro, a ver, te escuchamos atentamente. Simplemente, lo primero, como ya queremos ser bastante... El otro día Blanca nos dio un masterclass sobre time management. Sí, pero nosotros llevamos 40 minutos, nosotros tiraste 1 hora y 20. Ahora tenemos la parte Estás mejor. regañando al otro. El que se quiera quedar ahora bien lo mejor. Bueno, lo primero, a los 3, gracias. Y has dicho algo, Patrick, que conecto un poco con el modelo de Jaime, y es que
los founders llega un momento en que tienen que llegar a dedicar, y esto es el pain real por el que nace Bluequo, hasta el 50% del tiempo en talento, ¿no? En organizar, reclutar. ¿Tiene sistema de performance? El otro día un founder acaba de levantar 10 millones de euros y dice, ¿cómo? ¿Cómo que sí tengo un sistema de performance? ¿Qué es eso, no? Y luego, también lo hemos comentado en diferentes ocasiones, aquí recientemente con Chano, cómo conservo la cultura. Y esa cultura es la misma de A a B, de B a C, ¿no? Creo que es inspirador también un poco, Jaime, tu modelo, en este sentido, en el que tú dices, oye, una compañía no se puede permitir un CFO hasta un momento. Y mientras yo le ayudo. Y luego yo le dejaré encantado y eso querrá decir que si no han cerrado, que les ha ido bien. Entonces la pregunta es a los dos, la función de finanzas está muy clara, pero esa función de talento, ¿en qué momento consideráis? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar a un peso pesado como puede ser Blanca o Carlos en el mundo de People. ¿En qué momento pensáis que los founders se tienen que dedicar a ser founders y incorporar a un equipo profesionalizado en el área de talento, si es que existe ese momento, ¿no? Entiendo que hay muchas variables, pero un poco siendo tu modelo, tú tienes claro, Jaime, que a partir del mes X tú te puedes permitir X mil al año en un CFO, pero no siempre te puedes permitir y no necesariamente los founders tienen que tener ninguna skill en el aspecto del talento. Esta es un poco la pregunta. Yo diría, los founders no tienen que tener skill, pero sí preocupación. O sea, yo los mejores founders que conozco, y por cierto, estamos hablando siempre de la cultura hacia adentro, en mi opinión, hay un reflejo hacia afuera en general bastante grande, más en mi caso que son servicios, pero bueno. Pero el founder, o sea, los founders mejores que he visto, en negocio, por ejemplo, les parece siempre que va todo fatal en su propia startup. Dicen, joder, el producto sigue teniendo este fallo. Joder, macho, es que inventas otra vez tal. Me llegan los propios emails de marketing y ven una errata al kilómetro. Y dices, joder. Y en cultura son iguales. Están constantemente preocupados de decir eso. Oye, ¿cómo va esto? ¿Este está contento? ¿Cómo cala a la gente este mensaje que vamos a dar de esta nueva línea de negocio, de esta ronda, de este fichaje, de lo que sea? No tienen por qué ser ellos los que pongan el skill. Lo pueden traer de fuera. Pero, desde luego, esa preocupación, si no la tienen de fábrica, y es lo que deberían, pues probablemente se la peguen y luego la tendrán, que la experiencia enseña mucho. Pero, desde luego, te diría, relacionado a mi modelo, el que hemos seguido nosotros, teniendo recursos humanos externos desde el principio con Chano. Es decir, ahí éramos 10 en la empresa o algo así, pero sí que tenía que estar alguien, para empezar, que sirva como un... Como en, ¿cómo lo llaman? Como en Gran Hermano, esto, lo de irte a la cámara a hablar. Eso, pues necesita la gente. Confesionario. El confesionario, sí. Eso lo necesita todo el mundo desde muy pronto. Y no te lo van a contar igual a ti que alguien de confianza. Políticas claras de lo que son puramente beneficios. O sea, las partes que son más técnicas, las partes que son más culturales, el percibir en general el tono de la empresa en cada momento. En mi opinión, eso hace falta ayuda de alguien que sepa desde el día uno. Si fuera Google, pues tendría un equipo de 5.000 personas. Si eres startup CFO, tienes un fractional. Y si eres una startup que efectivamente le acaban de meter 10 millones, pues entre medias estarás. Pero ayuda necesitan todas en ese aspecto. Sí, muy en línea con Jaime, Pedro. Yo la definición que siempre he tenido del director de personas es el protector de la cultura. O sea, es una extensión del CEO en todo lo que tiene que ver con cultura y talento, ¿no? En Just Eat, por ejemplo, que antes hablabais, ¿no? Si el director de personas ha tomado más importancia en el comité de dirección, para mí ha sido, Antonio, un hombre clave en toda la gestión que hemos hecho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que un founder o un líder que no es consciente de la importancia de esto que estamos diciendo, probablemente es alguien que no va a pasar de la segunda fase. Será un CEO founder que no va a poder escalar, porque si no entiendes esto, lo vas a tener muy complicado. ¿Cuál es el momento de incorporar a ese director de personas? Pues es un poco la pregunta del millón, ¿no? Se vuelve al tema que os decía antes de las startups ahora, del net rev por persona, pues obviamente una empresa con equipos pequeños tiene menos necesidad, quizás de mucho recurso de personas, ¿no? O de equipo de recursos humanos, ¿no? Pero desde luego, insisto, o sea, tarde o temprano vas a tener que incorporar a un líder de recursos humanos, ¿no?
No hay duda. Y si no lo ves, creo que tienes un problema. Sí. People, no recursos humanos. Ya no se People, dice, sí, ya no personas, se dice sí, sí. recursos humanos. Totalmente bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Patrick y a Jaime. Sí. Y bueno, ha sido un placer y gracias al público. Y ahora vamos a tener un cóctel, ¿no? Arriba. Gracias. Gracias. Gracias a todos los invitados, gracias también al equipo Ayaguar Asami por estar aquí. Aquí hay mucho talento unido. Y si os parece, vamos a terminar este pequeño momento de reflexión con un pequeño vino español cóctel arriba. Así que ahora nos comentamos cómo ha ido la jugada. ¿De acuerdo? Gracias a todos.